Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la tercera conferencia de este ciclo sobre filosofía y pensamiento judío que organiza el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense en colaboración, y el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y con el Centro Sefarat Israel, al que agradezco una vez más la cesión de este espacio. Esta tarde contamos con la profesora Sonia Arribas, que es catedrática de Filosofía en la Universidad Pompeu Fabra y doctora en Ciencias Políticas por la New School for Social Research de Nueva York, con una tesis premiada con el premio Hannah Arendt de Teoría Política. Ha sido profesora en diversas instituciones. Su investigación se centra en la teoría crítica, la literatura y la filosofía, y también el psicoanálisis. Ha sido investigadora principal del proyecto El género, la mujer y lo femenino en las referencias filosóficas y literarias estudiadas por Walter Benjamin, y ha estado en diversos grupos en la New School, en el Max Planck Institute y en el CSIC. Es además directora del Instituto de Cultura de la Pompeu Fabra y coordinadora de un grupo de investigación sobre autismo y psicosis. El título de su conferencia es Los mundos de Charlotte Salomon y Gertrude Colmar. Sonia, muchas gracias por participar en este ciclo y tienes la palabra. Muchas gracias a Roberto Navarrete por la invitación, también al Centro Sefarat por acogerme esta tarde, y gracias al público por venir en este día tan lluvioso. Realmente lo agradezco. También quería agradecer a Mar García Golozano, que realmente ha sido una coincidencia estupenda, ¿no? Que yo estaba pensando esta mañana, quiero comprarme un libro, y me encuentro esta tarde con la autora del libro que quiero comprarme, que viene y me lo regala. Es este libro, me acaba de decir que lo presentó aquí. Es sobre una de las autoras de las que voy a hablar esta tarde. Y bueno, pues realmente muchísimas gracias, y espero que lo que diga hoy pues te pueda interesar un poco. Voy a hablar de dos mujeres judías asesinadas en Auschwitz en 1943, dos de las mejores artistas del siglo XX. Voy a hablar de ellas a partir de un rasgo común, y es que hicieron su arte independientemente de la aspiración a cualquier tipo de reconocimiento social. En ambas encontramos una obra de una intensidad enorme y un volumen de fuerza y de pasión inauditos en pro de algo cultural, un trabajo en la cultura, pero sin la búsqueda de una meta socialmente valorada. Esto del reconocimiento, el prestigio social no les interesó. Empezaré con Gertrude Colmar. Colmar creó una obra poética de gran intensidad y lirismo. En castellano está publicado su libro Mundos, escrito en 1937, siendo este su último ciclo de poemas. Durante su vida solo se publicó una pequeña parte de su obra, y también siguió siendo relativamente desconocida mucho después de la guerra. Hoy, sin embargo, es reconocida como una de las más grandes poetas alemanas del siglo XX. Hablaré un poquitín de su vida. Fue la hija mayor de una familia judía acomodada. Era una persona muy introvertida y prima de Walter Benjamin. Tras terminar la enseñanza secundaria, obtuvo el título de profesora de inglés y francés, y también había estudiado ruso. En los años 20 trabajó como institutriz en Berlín y Hamburgo. En 1927 se formó como intérprete en París y Dijon. En 1928, debido al empeoramiento de la salud de su madre, regresó a la casa familiar en el barrio berlinés de Falkensee, se ocupó de la casa y se convirtió en la secretaria de su padre, que era abogado. A pesar de su relativo aislamiento, Colmar pudo ver con bastante claridad en el Berlín de 1930 lo que le esperaba a ella y a todos los judíos. Poco después de la llegada de los nazis al poder en 1933, escribió el poema Wir Juden, en el que preveía su destino con una expresión que es así: las colinas de cenizas. La novela de Colmar, sobre la que hablaré esta tarde,
es Una madre judía, de 1931. Solo voy a hablar sobre esta novela. También escrita poco antes de la llegada de los nazis al poder en 1933. Pero esta novela no fue publicada hasta 1965. En 1938 también había publicado el volumen de poemas La mujer y los animales con una editorial judía. En ese momento, Colmar dijo sobre sí misma: hoy sé, incluso sin críticos, lo que valgo como poeta, lo que puedo y no puedo hacer. Colmar pensó en emigrar como sus hermanos, pero se quedó con su anciano padre. Tras la venta forzosa de su casa, los dos se mudaron a un apartamento en la Judenhaus, una residencia reservada para judíos, y soportaron las medidas cada vez más represivas que siguieron a la Kristallnacht de noviembre de 1938. A partir de 1941, Colmar realizó trabajos forzados en una fábrica de armamento. Su padre fue deportado en septiembre de 1942. 5 meses después, ella misma también deportada a Auschwitz. En una carta del 15 de diciembre de 1942 dice: y así pretendo entrar en mi destino, sea este elevado como una torre, sea negro y opresivo como una nube. Murió en Auschwitz a los 49 años en 1943. La madre judía es una novela de difícil lectura por la temática. Cuenta la historia de una mujer protagonista, Marta, tras un acontecimiento atroz. Marta Volk es la madre judía, una joven viuda que vive con su hija Úrsula de 5 años, fruto de un matrimonio sin amor con un hombre de negocios gentil. Marta trabaja como fotógrafa de animales, mientras una niñera cuida de Úrsula, la niña. Un día, la niña es secuestrada por un pederasta, es brutalmente violada y abandonada en algo así como un estercolero. Marta encuentra a la niña medio muerta, esta es llevada al hospital y está extremadamente frágil. Allí mismo, a cabo de unos días, cuando nadie mira, Marta, la madre conmocionada y apenada, decide matarla para evitarle más dolor y miseria. La segunda mitad de la novela trata del intento de Marta de encontrar al violador de Úrsula y llevarlo ante la justicia. Marta seduce a un antiguo socio de su difunto marido y lo recluta para encontrar al culpable. Al final, él la abandona y Marta se suicida en el río Spree. En el centro de esta novela está obviamente el tema de la maternidad, pero también la sexualidad femenina. Es una novela realmente extraña, de hecho para mí me resulta muy inquietante y quisiera intentar pensar un poco en qué es lo que produce esa inquietud al leer la novela. Es en parte ficción escabrosa, en parte por la temática, pero también una parte de descripción mítica del sufrimiento judío. La novela cuenta las dos relaciones que la protagonista tiene con dos hombres. Primero, con el padre de su hija, con quien está poco tiempo, porque al poco de casarse, él percibe que lo que ella le ofrece no es de su agrado. Entonces, él se va a América, aunque regresa al año aquejado de una grave enfermedad. Al poco muere. La segunda relación es la que tiene Marta, ya viuda, habiendo también perdido a la hija, con un amante, a quien convence, como dije antes, para que le ayude a encontrar al asesino de su hija. Esta relación tampoco funciona y ella es de nuevo abandonada. Si tomamos la historia a este nivel, en la que lo he reproducido un poco por encima, este argumento, se podría pensar muy bien que la novela es una especie de relato trágico y triste sobre esta mujer y su terrible destino.
También se podría hacer una lectura más amplia, situando las desgracias de esta mujer en el contexto de marginalización y posterior deportación y exterminio a que fueron sometidos los judíos durante y con posterioridad a la redacción de la novela. Estas dos lecturas se han realizado sobre la madre judía, y la novela también ha recibido atención por parte de estudiosos del Holocausto. Estas lecturas dicen mucho de la novela, en efecto. También dicen mucho del lado visionario de esta escritora, que supo ver y narrar en su obra lo más terrible de lo que vino después. Pero más allá incluso de lo que acabo de mencionar, como dije antes, la novela es altamente inquietante. Y lo es más todavía si se pone en relación con el lirismo de los poemas de Gertrude Colmar. Sobre todo en relación con la alta carga erótica que estos poemas tienen. Es una naturaleza fantaseada, libidinizada, extasiada hasta límites a los que pocos escritores han conseguido llegar. En la novela, en efecto, hay muchos pasajes intensos que ayudan a iluminar su poesía. La novela es inquietante, como lo es también la protagonista, Marta. Y la escritura y los recursos estilísticos van en paralelo con el misterio de la protagonista. La propia narradora dice que Marta es misteriosa, y así también lo es la novela en su conjunto. De Marta se dice que le gustan los ambientes monacales, que le gusta el distanciamiento, el fantasear cosas del pasado. Y, cito de la novela, y de esa manera llegó a los 30 sin tener ni la más mínima idea de eso que la gente llama vida. Cuando ha conocido al que va a ser su marido, a sus futuros suegros, que son gentiles, no les gusta esta mujer. Cito, el viejo Volk se mostró hostil. A él, tan alegre y tan amable, le desagradaba esa joven austera y taciturna. Al suegro no le gusta Marta porque la considera aburrida, fría y además es judía y pobre. Su suegro intenta advertir a su hijo que se mantenga alejado. Sin embargo, el marido, el futuro marido, sigue adelante con sus deseos, está muy enamorado de ella y se casa en contra de la voluntad de la familia. En un solo párrafo, sin embargo, pasamos enseguida al final desenlace de esta relación. Lo que tengo no es una mujer, sino una querida, se dice a sí mismo, afirmación que corrobora la narradora. Y estaba en lo cierto, esto lo dice la narradora. Ahora bien, Marta es fría y distante por el día, y sin embargo lo es ardiente y fogosa hasta el extremo por la noche. Después llegarán los conflictos sobre la educación que recibirá la niña, si judía o cristiana. El marido dice sobre ella, sería capaz de todo y mataría al bebé. Es una Medea. Pero lo que más se le hace insoportable de esta mujer al marido es la contradicción entre el día y la noche. Entonces, lo que hace que esta novela sea tan altamente inquietante es cómo logra transmitir en la propia escritura esa distancia y esa frialdad, por un lado, y esa fogosidad y excitación por otro, casi al unísono. Es una novela que transmite las dos cosas simultáneamente. Lo que distingue a Marta es su condición de judía, aunque parece disfrutar de su aislamiento y su otredad. Colmar, como Marta, vivió una existencia monástica, aislada del mundo y obligada a inventar un mundo privado con la pura fuerza de la imaginación. Se sentía cautivada por los animales y en muchos de sus mejores poemas se convierte ella misma en un animal, una araña, una salamandra. En la madre judía,
La naturaleza no es un mero trasfondo, el lugar por donde se pasea, por ejemplo, ella con el amante, sino la expresión de los nudos y tensiones que se dan entre ellos. Aunque nunca se casó, ahora vuelvo a Colmar escribió con franqueza y mucha intensidad sobre el deseo erótico femenino. Y aunque no tuvo hijos, escribió sobre las alegrías y los sufrimientos de la maternidad. Ahora bien, hay que recordar un detalle, y es que Colmar en su vida tuvo una affair en 1915-16 con un oficial llamado Carl Jodl, relación que acabó con un aborto debido a la insistencia de sus padres. Vuelve a la novela. Poco antes de ahogarse en el Spree, Marta recoge un fragmento de propaganda nazi y la novela dice que ella busca algo en específico ahí. Son descripciones horrendas de judíos. Ella piensa después que, cito, incluso este enemigo será incapaz de matarnos hasta que nosotros mismos nos descompongamos. Solo tenemos que ser fuertes y valientes para no volver a caer, para resistir. Solo tenemos que adentrarnos en nosotros mismos. Ahí nadie puede perseguirnos. Bien, creo que la mejor manera de poder decir algo sobre la escritura de Colmar es precisamente a través de sus palabras. Ella, creo que con estas que acabo de leer, describe perfectamente qué es lo que ella buscaba con su escritura. Adentrarnos en nosotros mismos, ahí donde nadie puede perseguirnos. Hablaré ahora de Charlotte Salomon. Charlotte Salomon huye en diciembre de 1938 de Berlín a Villefranche-sur-Mer, escapando de la barbarie nazi junto a sus abuelos maternos. En el sur de Francia vive una amiga americana que les ofrece refugio. Charlotte tiene 23 años. Al poco de estar allí, y tras escuchar en la radio que las tropas alemanas han cruzado la frontera francesa, la abuela intenta suicidarse. Charlotte se afana en transmitirle el amor a la vida. Mira ahora, el sol está brillando, le dice mientras le susurra el himno de la alegría de Beethoven. En medio de esta desesperación, el abuelo le revela a Charlotte el espantoso secreto de la familia materna. Su madre, su tía Charlotte, de quien toma el nombre, y hasta un total de 7 miembros se habían suicidado en el pasado. La tía se había tirado a un lago y la madre se había tirado por la ventana. A Charlotte le había dicho su padre de niña que la madre había fallecido por una gripe. Charlotte le dice al abuelo que siente como si el mundo entero necesitase ser rehecho de nuevo. El despiadado abuelo le espeta que se mate. La abuela lo consigue en el 5º intento. Después, Charlotte y el abuelo son deportados como extranjeros enemigos al campo de concentración de Gurs en los Pirineos. El abuelo es liberado por su avanzada edad y Charlotte con él. Ambos regresan a la Costa Azul. Por el camino de vuelta, parece que el abuelo le pide a la nieta compartir cama. Charlotte siente que se vuelve loca y que el mundo se descompone. Estaría bien ver algún cuadro ahora de Charlotte. No se podría proyectar nada, ¿no? De la página. Bueno, es igual. Cuando tengan ocasión, podrán ver toda la obra de Charlotte Salomon en una página web donde está toda digitalizada, del museo en Ámsterdam, donde lo tienen todo guardado, ¿vale? En este instante de angustia, escribe en tercera persona, cito: se encontró a sí misma confrontada a la pregunta de si suicidarse o emprender algo completamente loco y extraordinario. Escoge lo segundo y durante casi 2 años seguidos, entre 1941 y 1942, pinta sin parar todo el día. Deja al abuelo y se aloja en un hotel en el pueblo próximo de Saint-Jean-Cap-Ferrat. La dueña la oye canturrear en su habitación.
Las paredes se llenan de pinturas. En uno de los cuadros está escrito lo siguiente: la guerra se encarnizaba y me senté ahí junto al mar y miré hacia las profundidades del corazón de la humanidad. La obra está compuesta por un total de 769 láminas. Charlotte Salomon pinta durante esos 2 años más de 1000, pero no enumera ni incluye el resto en la versión final. La obra contiene primero un programa, luego un prólogo, la parte principal y un epílogo. Muchas de las láminas tienen una transparencia con un texto superpuesto y llevan anotado el título de una pieza musical. Charlotte narra su vida desde 1913, el momento previo a su nacimiento en que se suicida su tía Charlotte, hasta el mismo instante en que inicia la obra. Ella misma se pinta a sí misma pintando frente al mar. Los personajes de la obra son sus familiares y sus próximos, sus abuelos, su padre, la madre, etc. Charlotte les pone nombres musicales. Sobresalen 2. La madrastra, Paula Lindberg, que en la obra se llama Paulinka Bimban, una cantante de ópera que Charlotte admira, y sobre todo Amadeus Daberlon, en la vida real Alfred Wolfson, profesor de canto y voz de la madrastra. El prólogo da cuenta de su nacimiento, su infancia y juventud. La parte principal incluye el terrible periodo en que su padre es llevado al campo de Sachsenhausen, pero está sobre todo dedicada a la pasión de Charlotte por Alfred Wolfson. Esta parte concluye con la huida de Alemania después de la liberación del padre. El epílogo finalmente muestra su vida en Francia. Gran parte de la obra expone la relación entre Charlotte y Alfred Wolfson. Esta relación había tenido lugar 4 años atrás. Él había sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático tras pasar por las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No dejaba de oír los alaridos de los soldados agonizantes. Se curó a sí mismo gritando, vocalizando, sonidos extremos y cantando. Tenía una filosofía que se inspiraba en el mito de Orfeo, en la idea de que había que descender hasta dentro de uno mismo, hasta el inconsciente, para crear. En concreto, había que verse a uno mismo en distintas escenas de la vida, en la infancia, junto a un psicoanalista, junto al mar, etc., para rememorar y así, a partir de esta rememoración, conseguir la cura. El uso de la voz era el modo por el que escapar de la muerte en vida, desde el silencio más absoluto hasta el registro más amplio de las posibilidades vocales. En la obra de Charlotte Salomon, en la pintura de Charlotte Salomon, que se llama Vida o Teatro, con 2 interrogaciones, una después de vida y otra después de teatro, Alfred Wolfson es alguien ya entrado en los 40. Charlotte está enamorada de él, pero a ella también le interesa el deseo de Wolfson por Paula, la madrastra. Así, Charlotte pinta repetidas veces el rostro de Paula, fijándose en los ojos, pero también toma nota de las palabras de él. Por ejemplo, cito: si miro profundamente en sus ojos, solo veo ahí mi propio rostro reflejado. También transcribe Charlotte la concepción del arte que Alfred la enseña a Paula. Por ejemplo, cito: el arte está profundamente unido al amor. Todos los cuadros de Madonas son retratos de amadas, y una clase de canto debería ser como una noche haciendo el amor apasionadamente.
En otras pinturas vemos a Charlotte y Alfred abrazados o sentados en un banco en el parque o haciendo el amor. Wolfson le dice que cree en ella, en su pintura. La filosofía de Wolfson sobre el mito de Orfeo da a Charlotte la determinación, años después, y en esta situación de desamparo extremo, recuerden que no solamente es la situación de búsqueda de refugio en el sur de Francia por su condición de judía, sino también la situación en la que se encuentra después de haber conocido, digamos, la tragedia familiar, lo que le ha revelado el abuelo, ¿no? En esta situación de desamparo extremo, le da a Charlotte toda esta filosofía de Wolfson, la determinación, años después, de contar su historia. Y esto es lo que hace con la pintura. Al igual que Wolfson había renacido con el tratamiento de la voz, en esto residía la filosofía de su amante, Orfeo pasa por la muerte, que Wolfson, por cierto, llama Eurídice, para adentrarse en el alma. El recuerdo del amor por Wolfson le sirve a Charlotte para darse estabilidad y para atar un nudo que le impida caer en la locura, sosteniéndose así en la vida. Así explica Charlotte el inicio de la obra. Cito: la creación de las siguientes pinturas debe imaginarse así. Una persona está sentada junto al mar, está pintando. Una melodía de repente entra en su cabeza. Cuando empieza a tatarearla, se da cuenta de que la melodía encaja perfectamente con lo que está tratando de poner en el papel. Un texto se forma en su cabeza y empieza a cantar la melodía con sus propias palabras, una y otra vez con su propia voz, hasta que la pintura parece completa. Este texto está escrito en la pintura. Realmente se podría pensar en Charlotte Wolfson no solo como pintora, sino también como escritora, porque cada una de las láminas contiene también un texto, aparte de una anotación respecto a la pieza musical que debería escucharse mientras que se contempla la lámina y se está leyendo el texto. Por medio de este amor a Wolfson y lo que él le transmitió, anuda Charlotte esta situación de lo real, de estos acontecimientos tan dolorosos, al tiempo que hermosos, el recuerdo, ¿no?, de este amor, de su vida, con las imágenes que le vienen a la cabeza y con las palabras de sus personajes y las de ese director musical que es ella misma. Ella se convierte en ese director musical. Por eso llama a ella la obra una opereta tricolor, formada por las melodías que escuchaba en casa, las que cantaba su madrastra y que ella ahora tararea, sobre la vida bajo el terror nazi, los suicidios familiares, pero también sobre sus juegos infantiles, su dedicación a la pintura y sobre todo el amor. Charlotte Salomon emplea únicamente los tres colores primarios, combinándolos entre sí. Nunca recurre al negro. Mientras que en el prólogo texto e imagen están en hojas separadas, en la parte principal el texto está incorporado a las imágenes. El estilo narrativo va cambiando también a lo largo de la obra. Al inicio la perspectiva es distanciada y a veces se sitúa desde una vista de pájaro. Abundan las descripciones. A medida que la obra avanza, van predominando las conversaciones y las palabras son una sucesión de letras, como brochazos de interjecciones, gestos, miedos y deseos que se mezclan con los contornos poco precisos de los personajes. Hay escenas que dan cuenta de manera humorística o irónica del desencuentro entre los amantes. La palabra teatro también va teniendo diferentes sentidos en la obra. Si al inicio, en el prólogo, es la forma en que lo real de la vida puede ser puesto en palabras,
en la parte principal se convierte en algo paradójico. Tanto la mentira en la que ha vivido todos estos años, la mentira familiar, ¿no?, como la ficción de quien no quiere reconocer que la civilización puede traer consigo la mayor de las destrucciones. Si el teatro no reconoce ese real, también acaba con la vida. Pero de nuevo, es el teatro mismo el que puede hacer renacer la vida. La palabra, tal y como está escrita en la primera página, como si fuera la portada de esta opereta, que dice en alemán Leben oder Theater, está escrita de tal forma que podría ser leída como, en vez de Theater, Teleater, con una pregunta, una interrogación, y es un juego de palabras. Alude al nombre que tenían las primeras gafas que se usaban para ir a la ópera, de la marca 6. La última pintura de la obra muestra a Charlotte en bañador, frente al Mediterráneo. Las palabras vida o teatro están escritas literalmente en la espalda. Ya podrán ver el cuadro después en internet. Ahora solo con un signo de interrogación. No están detrás de vida o teatro, sino solamente al final, vida o teatro. Son letras pegadas al cuerpo. El signo de la interrogación se diluye en su propia silueta. Está sola. El lienzo es transparente. Se ha cerrado el círculo de su vida. En el horizonte se vislumbra una mancha azul. Parece un rostro de mujer que se eleva con fuerza del mar. Es ella. Tras acabar la obra, Charlotte entregó los materiales a un médico francés, amigo suyo. Algunas de las láminas que dejó fuera tenían los rostros de Wolfson y Paula con los ojos y la boca tapados con una cinta adhesiva. Tal vez podrían leerse paralelamente a la lámina final. Charlotte ha concluido la obra y ya no tiene que pasar por el deseo de ambos, por la mirada y la voz de esas personas para sostenerse a sí misma. En octubre de 1943, los nazis buscaron casa por casa a todos los judíos que vivían en la zona de Niza, que era como la última zona donde se estaban refugiando los judíos en Francia. Charlotte fue trasladada primero a Drancy y luego a Auschwitz, junto a su marido, que había conocido recientemente al final de su vida, Alexander Nagler, con quien había contraído matrimonio hacía muy poco. Estaba embarazada de 5 meses. Fue gaseada nada más llegar al campo de exterminio, a los 26 años. En el 2016 se publicó una carta dirigida a Alfred Wolfson, quien fue su amante, una carta que no había sido incluida en la obra hasta entonces expuesta por decisión de la madrastra. En ella, Charlotte confiesa haber matado al abuelo poniendo en su tortilla veronal, el producto que llevaban consigo los judíos en la Segunda Guerra Mundial para acabar con sus vidas cuando éstas se volvían insoportables. Bueno, con eso lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu introducción, por tu presentación de estas dos, de la obra de estas dos judías alemanas víctimas, ¿no?, de esa descomposición del mundo, como has dicho en un momento dado de tu presentación.